Estimados hermanos, soy el hermano Freddy Vázquez, profesor a cargo de los niños de la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá, con el propósito de motivarle y brindar apoyo a su labor de enseñanza bíblica en el hogar, en particular en aquella dirigida a los más pequeños. Impartiremos por esta vía la lección de la escuela dominical correspondiente a la clase de niños. A continuación, iniciaremos esta escuela dominical online en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejaré con ustedes a nuestra hermana Katy. Bienvenidos niños una vez más a nuestra escuela dominical. Les saluda con mucho cariño la hermana Katy y el día de hoy vamos a ver cómo Dios obró a través de uno de los 12 hijos de Israel. Este hijo fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes porque lo odiaban. ¿Recuerdan su nombre? Sí, era José. Antes de escuchar esta historia, cantaremos al Señor. La escuela dominical pasada vimos la historia de Judá, la cual ocurría mientras José estaba de esclavo en Egipto. Judá se fue de la casa de su padre porque no le importaba ser parte de las promesas que Dios había hecho a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por otro lado, José amaba al Dios de Jacob y, como veremos más adelante, anhelaba ser parte de las promesas de Dios para sus padres. Sin embargo, a diferencia de Judá, José tuvo que alejarse de Israel en contra de su voluntad, ya que fue llevado por la fuerza a Egipto. Judá fue humillado delante de los hombres a causa de su terrible pecado, pero Dios, que es grande en misericordia, no lo desechó. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, leemos que de la línea de Fares, el hijo de Judá, nació Cristo el Señor. La clase de hoy retomaremos la historia de José, quien en ese momento estaba de esclavo en Egipto, separado de su familia y de su tierra natal. Veamos en este mapa el largo recorrido desde Dotán, donde José fue vendido por sus hermanos, hasta Egipto, donde vuelve a ser vendido como esclavo a Potifar. Vamos a hablar un poco de Egipto. Egipto se encuentra en el norte de África. La historia de Egipto en la Biblia comienza desde mucho antes, con la historia de Noé.
Cuando las aguas del diluvio finalmente cedieron, los 3 hijos del patriarca Noé, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a repoblar la tierra. El capítulo 10 de Génesis, en el versículo 6, dice que Cam tuvo 4 hijos, y el segundo de ellos se llamaba Misraim. Este se convirtió en padre y fundador del reino de Egipto después del diluvio. De hecho, en el Antiguo Testamento, Egipto es la traducción de la palabra hebrea Misraim. La religión era politeísta. Esto quiere decir que tenían muchos dioses. Cada uno de los dioses cumplía una función específica en la vida cotidiana y en todo cuanto les sucedía. Tenían forma de humano y animal. Esto quiere decir antropomórfica. El faraón era un gobernador el cual tenía poder total para gobernar y después de muerto era considerado como un dios. Ellos no adoraban al Dios verdadero. Ya que hemos conocido un poco más de este lugar al que José fue llevado como esclavo, nuestro hermano Freddy nos seguirá relatando esta historia real de la Biblia. Dios tenía un propósito para José. Dios le reveló parte de este propósito mediante sueños. A su vez, José reveló estos sueños a su padre Jacob y a sus hermanos. Recordemos que los sueños de José nos mostraban que José sería puesto en un lugar muy importante y que sus hermanos y su padre se inclinarían ante él. Estos sueños aumentaron el odio y la envidia de sus hermanos a tal punto que conspiraron para matarlo, pero finalmente vendieron a José como esclavo. Creyeron que mediante este pecado aplastarían de una vez por todas a José y por supuesto evitarían que sus sueños se cumplan. Niños, esta historia bíblica nos enseña acerca de la soberanía y de la providencia divinas. Es muy importante que conozcamos a nuestro Dios. Conocer a Dios es conocer sus atributos, es decir, conocer cómo es Dios y cómo Él actúa. En primer lugar, Dios es soberano. Esto significa que Dios hará su voluntad, aunque todo se oponga a ella. Como está escrito en el Salmo 115, nuestro Dios todo lo que quiso ha hecho. Por ejemplo, Dios se propuso venir como hombre a través de los hijos de Judá. Y a pesar de que Judá se alejó de Dios y estuvo a punto de acabar con el legado espiritual de Israel y de quedar sin hijos, Dios irrumpió en todo esto a través del nacimiento de Fares e hizo su voluntad para Judá y nos salvó por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Una de las formas en que Dios ejecuta su voluntad es la providencia. La providencia divina consiste en que Dios hace su voluntad sin que siquiera nos demos cuenta. Por ejemplo, Dios se había propuesto llevar a José a Egipto para cumplir su propósito para él y para todo Israel. Los hermanos de José, para evitar que se cumpla este propósito, el cual Dios había revelado por sueños a José, lo vendieron como esclavo. Creyeron que así acabarían con José y con lo que sea que Dios haya dispuesto para él. No obstante, sin darse cuenta, lo que hacían para evitar la voluntad de Dios asombrosamente ayudaba a que ésta se cumpla, ya que los ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo cual era exactamente lo que Dios quería. Podemos decir, como está escrito, ¿quién ha resistido su voluntad? Todos los esfuerzos que haga el diablo y los hombres por oponerse al propósito de Dios
simplemente ayudarán al cumplimiento del propósito de Dios, porque Dios es soberano y su mano providencial invisible dirige el curso de todas las cosas. Esto es la soberanía de Dios. Niño, si te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Señor Jesús, entonces sabe que Dios se ha propuesto soberanamente salvarte. Y por lo tanto, como dice la Escritura, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios. Continuemos entonces con la historia de José. Cuando José llegó a Egipto, fue vendido por los ismaelitas a un varón egipcio llamado Potifar, el cual era capitán de la guardia en Egipto. A pesar de la terrible injusticia que vivía, José no se rebeló ni se enojó contra Dios. Por el contrario, José honró a Dios siendo un excelente esclavo, ya que sirvió fielmente a su amo Potifar en su casa. Dice la Biblia que el Señor ayudaba a José en todos los trabajos que hacía en casa de su amo. Ciertamente, Dios nunca abandona a sus hijos. Al notar Potifar que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano, decidió hacer bien a José. Entonces lo transformó en el administrador principal de toda su casa. Dice la Biblia que Potifar lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando José empezó a administrar las cosas de Potifar, Dios bendijo en gran manera la casa y el campo de Potifar por causa de José. Aquí no debemos pensar en la bendición de Dios como el simple aumento de la riqueza en esta casa. La influencia de Dios estaba en todos los trabajos realizados por José y por lo tanto la casa de este egipcio muy seguramente nunca había sido tan pura, tan honesta y honrada como hasta ese momento. La presencia del Señor en José era la bendición de esta casa. Dice la palabra de Dios que Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Esto significa que Potifar descansó plenamente en José, confiándole todas sus cosas y entregándole autoridad total sobre su casa. Agrega la palabra de Dios que José era de hermoso semblante y bella presencia. Estas son las mismas palabras usadas en la Biblia para describir la belleza física de su madre Raquel en Génesis 29, versículo 17. Ocurrió entonces que la esposa de su amo Potifar se interesó en José y le dijo que se acostara con ella. Pero José no quiso y dijo a la mujer: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Es importante notar que, si bien José sabía que era muy malo traicionar la confianza de Potifar, su principal preocupación era pecar contra Dios. Si José se acostaba con esta mujer, es posible que Potifar nunca se enterase, pero José sabía que su Dios sí se enteraría y sería muy ofendido por este pecado. Niños, si robáramos o mintiéramos o golpeáramos a alguien, nos daría mucha vergüenza. Y sí,
debemos sentir vergüenza, pero con todo ello, esa vergüenza no sería una muestra de verdadero arrepentimiento. El pecado debe ser para nosotros principalmente algo contra Dios. Lo que debe frenarnos principalmente entonces es el amor hacia nuestro bendito Dios, el cual nos creó y nos sustenta a cada momento y el cual nos compró con su preciosa sangre para llevarnos a su gloria por la eternidad. Este amor fue el que frenó a José, quien rechazó por tanto a la mujer de Potifar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que esta mala mujer insistía cada día con esto, pero José no le hacía caso. Consideremos que José tenía entre 17 y 28 años de edad, era soltero, estaba lejos de la familia y de esta manera era más vulnerable a la tentación sexual. Pero José evitó sabiamente la tentación tanto como le era posible, lo cual le tuvo que haber tomado mucho esfuerzo, puesto que, como dijimos, la mujer persistía cada día. Aconteció que un día José estaba haciendo sus trabajos en la casa y no había nadie cerca de allí, excepto la mujer de Potifar. Entonces ella lo agarró de su ropa diciendo: «Duerme conmigo». Entonces José dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Joven, señorita, huye de tus pasiones juveniles. No tiene sentido enfrentarlas. Sí, resiste al diablo para que huya, pero no enfrentes a tu carne. La única manera de evitar la lujuria de la carne es permanecer alejado de ella. Si te expones a las tentaciones de la carne, recuerda que casi con certeza serás vencido. Cuando la mujer de Potifar vio que José le había dejado su ropa en sus manos y que había huido afuera, llamó a todos los de la casa y les dijo: «Este hebreo se burla de nosotros, ya que quería acostarse conmigo, pero yo grité y él salió arrancando. Miren su ropa». Al llegar Potifar, ella le repitió las mismas palabras diciendo: «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando grité, él dejó su ropa junto a mí y salió huyendo». Al oír Potifar estas cosas, se enfureció con José y lo puso en la cárcel. Si José hubiese hecho caso a esta mujer, bien podría haber evitado esta terrible situación. Sin embargo, es mejor ir a la cárcel que pecar contra Jehová. Ante los ojos de Dios, José estaba siendo prosperado. Hasta acá dejaremos la lección de esta escuela dominical. Continuaremos la próxima semana si Dios lo permite. Que el Señor les bendiga. Te puedes comunicar con nosotros a través del correo electrónico tiernascanciones@gmail.com para recibir las actividades de esta semana. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere.